Muy buenas tardes. En el día de hoy tuvimos una audiencia laboral en el Palacio de Justicia y nos llamó la atención un pedimento que hizo el abogado de una de las partes demandadas, en el cual él planteaba o le solicitaba al tribunal que invitara al abogado de la parte demandante a descender de los estrados, bajo el argumento de que ese abogado no tenía un poder de representación. Y es en ese sentido que queremos hacer un breve análisis. Fíjese, el artículo 502 del Código de Trabajo establece lo que tiene que ver con el poder de representación. Y fíjense que dice este artículo: es optativo de toda persona que figure como parte en un proceso ante los tribunales de trabajo actuar por sí misma o por mandatario. Es decir, cuando habla de optativo, quiere decir es una facultad de esa parte ir por sí misma a los tribunales o hacerse representar por un mandatario. Vayan verificando el contexto del artículo. Luego dice: en este último caso, es decir, en caso de que vaya con un mandatario, sin embargo, se exigirá aún de oficio el depósito del poder, a menos, dos puntos, que la parte esté presente en las actuaciones de su mandatario. Ese uno. Que declare el mandato en secretaría. 2. O que esté representada por un abogado. 3. Fíjense que el artículo 502 no dice que el abogado debe llevar un poder de representación que acredite que representa a su cliente. No, porque esto sería contrario a la naturaleza misma de la función del abogado. Recordemos que cuando se habla de la relación entre cliente y abogado, la rige la ley 302 del 1964. Y esta ley, de manera específica, habla acerca de lo que es el mandato ad litem. ¿Y qué es el mandato ad litem? El mandato ad litem crea una presunción de representación con relación al abogado y su cliente. Es decir, que no es correcto que ningún juzgador o ninguna institución le pida al abogado un poder de representación cuando él ya demostró sus credenciales, a través del carnet del Colegio de Abogados que acredita que es un profesional del derecho. Claro está, esto es hasta prueba en contrario, porque ya ese sería otro tema. Pero en materia laboral, además de que recordemos que la materia laboral contiene una serie de principios proteccionistas y un sinnúmero de principios que, de pedírsele un poder a ese abogado que interpone una demanda de representación de ese trabajador, sería contrario a la naturaleza misma, tanto de los principios del Código de Trabajo, así como a la naturaleza misma de la función del abogado que dice que representa a su cliente. Aquí hay que acotar un aspecto. Cuando el artículo 502 habla acerca del mandato, del poder de representación, se refiere a lo que es el artículo 1964 del Código Civil, que aquí lo tenemos, 1984, perdón. Y ese artículo dice: el mandato o procuración es un acto por el cual una persona da a otra poder para hacer alguna cosa por el mandante y en su nombre. No se realiza el contrato sino por aceptación del mandatario. Eso se refiere a cuando un tercero dice que representa a una persona ante un tribunal. Ese tercero debe llevar un poder por aplicación del artículo 1984 y 502 del Código de Trabajo. No es necesario, reitero, no es necesario, porque a veces la práctica, sabemos que la práctica frecuente en los tribunales hace ley. Sin embargo, cuando esa práctica no es contraria a lo que establece el legislador, y en ninguna parte del Código de Trabajo de la ley 16-92 se habla de que el abogado debe llevar un poder cuando dice que representa a su cliente. No, porque la ley 302, el artículo 1964 y el artículo 502 del Código de Trabajo no mandan a ese aspecto. Quisimos acotar esta parte como una forma, un análisis breve respecto a lo que establece el legislador con relación a este aspecto. Hasta la próxima.